Bienvenidos a su canal Carlos Ramírez Universal. En esta ocasión vamos a seguir con la transmisión de mensajes ocultos en la Biblia. En esta ocasión vamos a hacer un desciframiento de términos sagrados que vienen ahí. Y les repito, esto no es religioso, no tiene nada que ver con religión. Por lo tanto, vamos a comenzar. Bienvenidos y buenas tardes. Vamos a empezar según la Biblia y el código sagrado que está descifrado. Vamos a empezar con Dios, esencia de ser del soy que maneja la información del absoluto para realizar todas las creaciones que existen en el universo. Verbo divino. Verbo divino es onda de frecuencia variable dimensional que transmite la información genética, diseños de Dios, la cual hace que las partículas elementales se organicen de todas las formas físicas existentes en el universo. Descanso del séptimo día. Dice la experiencia humana que significa que una vez construidos los primeros 6 niveles de la conciencia, la información que la conciencia toma dentro de los mundos de materia física, se logra la inmortalidad. Por lo tanto, ya no hay nada más que hacer en la forma humana y se puede descansar de esta experiencia en el séptimo día, en el séptimo nivel de conciencia. La única función con respecto al campo humano es la enseñanza de amor. Por eso se pide dedicar el séptimo día a la oración para recibir la información de los hermanos mayores, inmortales, maestros inmortales. Soplo divino, partícula absoluta, chispa divina que trae la información de la vida que anima la materia y que penetra en la respiración, en la primera inhalación del aire y sale con el último suspiro. Adán, polaridad masculina de la manifestación andrógina adulta del creador de la forma humana, ser inocente con la capacidad de generar hijos. Eva, polaridad femenina de la manifestación andrógina adulta del creador de la forma humana, ser inocente con la capacidad de gestar hijos. Es importante comprender que la manifestación andrógina adulta que proviene del creador se repite muchas veces en el inicio de todas las civilizaciones con el propósito de crear todas las razas mortales para las experiencias temporales dentro de la forma humana. Paraíso terrenal. Paraíso terrenal es el lugar físico donde habitan los hermanos mayores y de donde surge la experiencia humana como una manifestación adulta del Creador, la cual inicialmente es inmortal. Manifiesta, es inmortal pero inocente. Serpiente, simbolismo de lo que está pegado a la tierra sin poder elevarse o apartarse de ella. Además, su mordedura es mortal. Morder la manzana, la cual es el equivalente al apego a la materia y al desarrollo del ego y por supuesto a la condición que nos hace mortales. Árbol del conocimiento del bien y del mal, simbolismo de tomar información falsa, el bien y el mal, representados con Caín y Abel, lo cual ciertamente nos convierte en seres mortales para el desarrollo del ego. Árbol de la vida. El árbol de la vida es el simbolismo de la información verdadera que hay en la conciencia, de la cual es inmortal y solo es fuego para que venga, para que ningún ego pueda llegar a ella, porque ciertamente quien despierta su conciencia vivirá para siempre. Vamos a seguir. Ganar el pan con el sudor de la frente. Ganar el pan con el sudor de la frente significa que la sabiduría solamente se consigue con el esfuerzo personal, verificándola en los resultados de las experiencias que viven en los cuerpos mortales dentro del plano físico. Hebreo, palabra que significa viajante, transeúnte o peregrino. Ciertamente nuestras conciencias viajan a través de todos los reinos
de todas las razas, de todas las experiencias para tomar información de la creación. Entonces todos somos hebreos. Abraham, nombre que significa padre de muchas naciones, es decir, de todas las naciones. Así pues, las promesas de la tierra prometida es para toda la humanidad sin excepción. Tierra prometida. La tierra prometida es un lugar físico, no es un estado mental, no es un lugar físico, que se conquista después de la encarnizada batalla para eliminar al ego y cuyo resultado es el despertar de la conciencia y el regreso al paraíso terrenal para convivir con los hermanos mayores. A esta experiencia la llamamos el regreso a casa, al paraíso terrenal. Israel, nombre que significa hombre que ve a Dios. Podemos asegurar que todos los seres humanos pueden ver a Dios en el momento en que comprenden que Dios no tiene ni forma ni figura, pero está manifestado en toda la creación, que son los vestidos de la esencia divina del ser. Entonces todos llevamos un Israel dentro, en nuestro interior, que en algún momento puede reconocer la presencia de Dios en todas las cosas. Pueblo oprimido. La característica de la opresión es una sensación interna que se presenta cuando una persona se siente obligada a hacer algo que no quiere hacer. Entonces su ego se revuelca, sufre y protesta contra lo externo que cree ser la causa de sus sufrimientos. Con estas reacciones internas, el ego anula y oprime a la débil comprensión interior de la persona que trata de librarse del sufrimiento para poder ser feliz. Dios protege a los débiles y oprimidos, es decir, protege al débil de comprensión que se está formando en el interior de las personas. Esto significa que el pueblo oprimido son todos los seres humanos que aún tienen una comprensión débil que puede ser oprimida por su poderoso ego. Es importante comprender que los sucesos físicos que viven las personas y los pueblos son originados en su propio interior y se manifiestan en el mundo físico a través de la ley de correspondencia, con la representación física perfecta de lo que sucede en el interior de cada individuo. Pueblo esclavizado. El simbolismo del pueblo esclavizado se refiere a la mente de las personas que son esclavas de lo externo, del qué dirán, de las apariencias y de las opiniones ajenas, es decir, que son manipulables, susceptibles y ofendibles por tener débil su comprensión y su voluntad, por lo cual llegan finalmente a saturarse de sufrimientos y exclamar a Dios: ayúdame a librarme, no quiero sufrir más. Pueblo elegido. Dios escucha el clamor de su pueblo y lo conduce hacia las experiencias que permiten su comprensión se fortalezca y su ego se debilite, y pueda así librarse de su poderoso ego, Faraón, que lo esclaviza durante miles de años. Sin embargo, es necesario un compromiso que debe ser decidido por cada persona como un pacto con Dios para obedecer las leyes las leyes de Dios del universo. A las personas que se comprometen con el cumplimiento de la ley se les llama pueblo escogido, porque está próximo a librarse a las demás personas cuyos egos aún son muy poderosos. Se les concede todo el tiempo que necesiten para saturarse del sufrimiento que se origina en su propio ego, hasta que finalmente griten: no quiero sufrir más. Es importante comprender que todos somos el pueblo elegido o escogido, en la medida que no queremos sufrir más y estamos dispuestos a hacer un pacto o compromiso para el cumplimiento, respeto y obediencia de la ley del universo. Señor significa un maestro de ley o pedagogo universal, regentes planetarios, estelares o galácticos, también llamados hermanos mayores, hermanos inmortales, maestros inmortales o seres de luz. Moisés significa el pedagogo del destino, a quien se le ha encargado una función especial dirigida por los maestros, la ley para generar un nuevo nivel de conciencia en el pueblo escogido, llevándolo a aceptar una nueva experiencia y asumir sus propios resultados y obedecer la ley.
Faraón. Faraón simboliza el imperio del poder, corazón endurecido que esclaviza la mente, oprimiendo la débil comprensión, pero que finalmente es vencido por el resultado de su propio orgullo. Y ahí es donde vienen las plagas. Plagas simbolizan todos los desastres humanos que obtenemos como resultado de la imposición de prohibición, de la agresión, la rigidez, el orgullo y la soberbia, que conducen a la destrucción de todo imperio edificado sobre el ego para dar paso a una nueva experiencia. Desierto simboliza el lugar donde cada quien se encuentra con su propio ego, no precisamente el desierto, pero es un lugar para estar solo, para resistir la tentación del sufrimiento, la agresión, la inculpación y la culpa que surgen de sí mismo. En un lugar desierto estoy solo conmigo, y en 40 años de trabajo sobre el ego estamos listos para conquistar la tierra prometida. Rendir culto al Señor significa ofrecer al Señor, maestro de ley o pedagogo universal, sacrificios para debilitar el ego y colocarse bajo el orden de la ley universal. Sacrificios significa renunciar a lo que quiero, es decir, al ego, que siempre quiere lo que no necesita y suele desprenderse de lo que se quiere. Otra vez, significa renunciar a lo que quiero, es decir, al ego, que siempre quiere lo que no necesita y duele desprenderse de lo que se quiere. Ofrecer sacrificios en el desierto significa sacrificar al ego para rendir culto al Señor. Duele bastante despojarse de los bien amados defectos y fortalecer la voluntad, espada o cuchillo para vencer al poderoso ego. Holocausto. Holocausto, palabra que significa quemar todo. La costumbre de ofrecer una víctima en holocausto simboliza la muerte del ego que debe ser quemado en su totalidad para poder liberar a la conciencia. Es el mismo simbolismo de la fiesta brava. Tierra de Canaán simboliza el campo mental habitado por 36 reinos, escala cromática del nivel mental donde cada franja tiene 5 tonos de los 7 colores del arco iris, lo cual da 7 por 135. Luego se conquista la pureza, que es el blanco, el número 36. Murallas simbolizan las justificaciones de la ignorancia que protegen al ego, rey de la ignorancia. Toque de trompetas simboliza la armonía de la música interior que es capaz de derribar las murallas, sufrimientos que protegen al ego. Pasar a cuchillo significa que utilizando la voluntad, la espada de la voluntad, podemos eliminar completamente a todos los componentes del ego: ignorancia, rigidez, orgullo, soberbia. Anatema, palabra que significa condenar al exterminio, por lo cual a cualquiera que se guardaba algo del botín de guerra, quedarse con algo del ego, se le condenaba a muerte. Prohibición de adorar ídolos significa que el ego hace figuras falsas y luego las adora para mantener su reinado de ignorancia, por lo cual la idolatría vuelve a fortalecer al ego y trae nuevamente sufrimientos, esclavitud y resultados indeseables a las personas. Jesús, el Maestro Jesús, Maestro ascendido que enseña el camino al Padre a través del Hijo y muestra cómo eliminar el ego para poder despertar la conciencia. Belén, eres grande porque de ti ha de nacer el Mesías. El Mesías nace dentro de cada uno de nosotros, por lo cual Belén significa comprensión mental grande. Mesías significa el Salvador, es decir, el Salvador de las tentaciones que se originan del ego. Vencer las tentaciones del ego, ver aceptología, y requiere de una comprensión grande, de una voluntad férrea y fuerte. Pesebre. El pesebre está compuesto de un lugar muy humilde, exento de ego. Paja, es decir, pienso fresco y limpio. Pensamientos puros. Buey, mansedumbre y constancia. Burro, mente desobediente. Reyes magos simbolizan a los regentes temporales de los reinos del espíritu, que es la misión.
La mente, que es el aprendizaje, y el cuerpo, que es el servicio. Son los tres reyes magos: misión, mente y cuerpo, que vienen como en el propósito de entregar sus reinos al regente universal, al de la sabiduría de la esencia del ser, el Hijo de Dios. Adorar al niño, palabra que significa digno de ser amado, es decir, que al niño interior, al ser crístico, el ser que todos llevamos dentro y necesitamos amarlo, no hacerle resistencia al reino del amor. Los reyes magos vienen a ofrecerle sus reinos al niño. Bautismo, simbolismo de lavar o purificar la mente para poder recibir la información de los maestros. Bautizo de agua, simboliza vencer la resistencia de la nueva información, limpiando o lavando algunas limitaciones mentales. Bautizo en fuego, simbolismo de las experiencias de sufrimiento necesarias para poder reconocer la falsedad del ego y lograr la comprensión verificando la verdad, la ley del universo. Pescador, simbolismo del que se saca del agua al pez, la personalidad para pasarlo a la experiencia de otro nivel, del agua al aire. Peces, simboliza a las personas que ya están listas para comprender la información de los maestros, los cuales son seleccionados por los pescadores, apóstoles. Por eso el pez ha sido sacado del agua, se le llama pescado. Pan del cielo, simboliza la información y sabiduría que vienen del Padre y alimentan el desarrollo de la conciencia crística. Multiplicación de los panes y los peces, significa que el Maestro Jesús multiplicó la sabiduría en muchas personalidades, porque tiene la capacidad de multiplicar la información y la sabiduría que viene del Padre, además de motivar cada día a un mayor número de personas hacia la búsqueda del reino del amor. Dejar todo lo que tienes y sígueme, quiere decir dejen los miedos, dejen los apegos, dejen las limitaciones mentales y sigan mi enseñanza, y no como le entendimos. Tire todo lo que tiene y camine detrás de mí. Ahora vienen las bienaventuranzas del Maestro Jesús. Bienaventuranzas de los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Se refiere a los pobres de ego, es decir, a una personalidad flexible, adaptable, que puede ser transformada por la comprensión del amor y llegar a vivir en paz y armonía. Bienaventuranza a los mansos y humildes, porque de ellos poseerán la tierra. Se refiere a los que no tienen agresión ni ego y están dispuestos a aprender y disculparse de sus errores y no volver a cometerlos, porque ellos serán la nueva civilización del planeta Tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Se refiere a los que se saturan de sufrimiento y aprenden lo necesario para trascender sus propias limitaciones, o sea, dejar de sufrir. Bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque ellos serán saciados. Se refiere a los buscadores de la verdad y a los que abren su mente a experimentar nueva información, que es la fuente de la sabiduría. Aquí aplicamos aquella frase que dice que de todos los que oyen, uno me escucha, y de todos los que me escuchan, uno me entiende. Entonces, cuando oímos de todo lo que oye, todos los 1000 que me oyen, uno me escucha. Y de los 1000 que me escuchan, uno me entiende. Por eso verán que es tan difícil esta labor de tratar de enseñar y hacer comprender las leyes de Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Se refiere a los que llegan a comprender las causas del sufrimiento y están dispuestos a enseñar cómo salir de él a quien quiere que lo solicite, porque están próximos a trascender su estado de sufrimiento. Los misericordiosos se refiere a aquellos que otorgan misericordia y que tratan de ayudar. Bienaventurados los que tienen puro su corazón, porque ellos verán a Dios. Se refiere a los que limpian
su mente de creencias falsas, porque ellos podrán percibir la presencia de Dios en todo cuanto existe y sucede, ser feliz en todo lo que hacen y recibir información directa de los archivos del universo, que es la información de Dios. El primer punto que dimos es Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Se refiere a los que trascendieron todo nivel de agresión en pensamiento, palabra y obra, porque ellos despertarán en sí mismos la conciencia del Hijo de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución, porque de ellos es el reino de los cielos. Se refiere a los que ya no son aceptados como parte del común y corriente de las personas por haber trascendido la cultura tradicional, porque ellos ya están listos para regresar a la casa, al reino de la paz y a la armonía, llamado paraíso terrenal. Pecador significa la persona que comete errores y necesita asumir sus resultados, padecimientos y enfermedades para poder aprender de ellos. Por eso decía el Maestro Jesús a las personas que sanaba: vete y no peques más. O sea, quería decir, vete y no cometas más errores o pecados. Eso es lo que es el pecado. El pecado original no es más que el primer error que cometió la humanidad al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque al tener el bien y el mal dentro, se hace una lucha interna y externa que se refleja en el mundo. Por eso tenemos tantos problemas, porque comimos del conocimiento del árbol del bien y del mal. Bueno, humilde significa que no tiene ego, por eso se disculpa, aprende de sus errores y se compromete Amad a los enemigos se refiere a la condición básica del amor, donde no se culpa a nadie ni se hace resistencia a nada, estando siempre dispuesto a servir a quien lo solicite. Pedid y se os dará se refiere a la información de sabiduría que los maestros tienen disponible a quien lo solicite. Buscad y hallaréis. Se refiere a las fuentes de información universal, los archivos del universo que están disponibles para todo aquel que esté buscando la verdad. Resurrección de los muertos, porque después de la resurrección ni los muertos tomarán mujeres ni las mujeres tomarán maridos, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Se refiere claramente al regreso al espíritu de la condición inmortal que no tiene sexo, campo mental puro de la manifestación andrógina adulta, que puede copiar archivos genéticos del universo. Demonio significa el ego y a todas las limitaciones internas de los sistemas de creencias y de defensas que mantienen la oscuridad y se oponen a la regencia del amor. Jerusalén, ciudad sagrada que no debe ser utilizada para otro propósito, simboliza el templo o lugar mental donde se desarrollará la comprensión del amor, por lo cual no debe de estar invadida de mercaderes. Sacrificio significa que renuncia a quejarse de lo que se tiene y renunciando a querer lo que no se tiene, se acaba con el ego. Bueno, por el momento es todo. Espero haberles transmitido bien estos conceptos. Como les repito, no es religioso, se trata de lo que comanda Dios para todo el universo y para nosotros los humanos, de la experiencia humana en este planeta Tierra y en muchos más. Gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.